gracias por pasarse a esta sesión. Acá vamos a hablar desde la innovación del diseño del servicio, lo importante que es diseñar servicios para que respondan hacia lo que nosotros queremos. Y para ello invitamos a Yulisa Cortés. Yo tengo poco de conocerla, pero con un muy grato bagaje desde todo su conocimiento. Fui su alumna recientemente, así que muy agradecida de que esté acompañándonos y que haya aceptado participar con nosotros. Yulisa es psicóloga social de profesión, con más de 5 años que se dedica pues a trabajar con las personas y a diseñar servicios end-to-end, haciendo el comportamiento y productos digitales centrados en las personas y en las necesidades. Y actualmente es Experience Designer, Lead en Pacífico Salud en Perú. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien? Está en Perú. Y a la vez también está como paramédico registrada en el International Paramedic Registry. Bienvenida, Yulisa. Gracias por acompañarnos. El panel es todo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y gracias a todos los que están aquí conectados. Aquí son las 11 de la mañana, probablemente estén como alguien tiene otra reunión y está acá, entonces aprecio muchísimo que podamos compartir el espacio. A ver, listo. Otra vez muchísimas gracias por el espacio y la presentación. Aquí justo conversando con Ximena hace un tiempo me dice como, oye, mira, voy a hacer este evento y tal. Me gustaría que participes y que nos cuentes un poquito sobre desde el Frente de Diseño de Servicios e Innovación, cómo estás aplicándolo en salud. Así que aquí estoy. De hecho, como para contarles un poco de qué vamos a hablar, son 6 puntos. Uno, en general contexto, creo que muchos estamos en el rubro, así que ya tenemos cierta claridad sobre algunos desafíos, pero traerlos a la mesa de la forma más concreta, ya empezar a hablar luego sobre algunas tendencias de innovación en salud, pero más que todas las tendencias y todo el detalle, porque eso, a ver, podemos echarle una googleada al LinkedIn, seguir a diferentes personas y nos enteramos, es ahondar un poco más sobre por qué necesitamos innovar en una industria tan importante como es salud, ¿no? Y que muchas veces el concepto siquiera de innovación está fuera, ¿no? Luego hablar un poquito sobre, ok, y para hacer esa innovación y para empezar en ello, una de las formas o una herramienta, digamos, está el Mindset de Service Design que ayuda y cómo se hace, qué tenía que suceder. Y todo esto reflejado en un caso que de hecho me gusta un montón, así que lo quería traer a la mesa relacionado a salud para que podamos ver un poco más claro a esto se aplica de esta manera. Y unos aprendizajes, claro. Entonces, dicho lo dicho, más bien preguntas, dudas, consultas, el chat está a disposición. Me gustaría como ir avanzando para luego ya al cierre digamos, de la ponencia ya resuelvo todas las preguntas. Entonces, bueno, primero me presento. Ya me presento un poco Ximena, pero para contarles un poquito, efectivamente soy psicóloga de profesión. Se me ocurrió la brillante idea de meterme a ser paramédico, entonces ahora también soy paramédico. Actualmente estoy trabajando en el grupo de Pacífico Salud acá en Perú. De hecho, es uno de los más grandes del país, tanto en seguros de salud como en las prestaciones de salud, ¿no? Clínicas, centros clínicos, etc., ¿no? Y digamos, por el lado de la experiencia he estado bastante metida en lo que es diseño de productos, diseño de servicios, un tema de planeamiento estratégico y a la vez también he tenido la oportunidad o tengo la oportunidad de ser docente. Entonces, ahora sí, pongámonos en contexto. ¿Qué es lo que en general nos enfrentamos las personas que estamos involucradas en los diferentes ámbitos del mundo de salud? Le hace prehospitalario, hospitalario, administrativo, prevención, etc., porque es bastante amplio el mundo de la salud, ¿no? Primero tenemos que en general el impacto de la experiencia del paciente ya deja de ser solo como, ay, no, no está satisfecho, no, qué pena, qué lástima. No, tiene consecuencias más allá que puede impactar directamente incluso en los resultados de su atención de salud o la eficiencia con la que percibe, ah, mira, aquí me puedo atender de esta manera, lo que puede llevar incluso a decir, mira, ¿sabes qué? Ya no vas a ser como de mis primeras opciones para atender. Voy a esperar a estar peor para realmente pisar como un centro hospitalario, ¿no? Entonces,
eso lleva a diferentes problemáticas de salud. Multiplicado por la población de un país o de diferentes países se hace muchísimo más grande, ¿no? Tres grandes como desafíos que me ha costado resumirlos porque hay muchísimos, pero creo que son de los más importantes y son cross a diferentes países. El primero es que no está siendo muy sostenible la industria de la salud. Es una industria necesaria porque, a ver, sin atención de salud, la población no lo logra, pero no siempre está como no es un crecimiento como sostenible en el tiempo, implica mucho gasto muchas veces desde construir los espacios de atención, pasando por el personal de salud, que a veces en algunos lugares sobra, en algunos lugares escasea, más son los lugares en los que hay poco personal de salud dentro de las especialidades que se necesitan, etc. Entonces, hay un problema grande en, oye, cómo esta industria tiene que crecer, pero no necesariamente tiene los puntos clave para hacerlo. Entonces, implica más gasto, implica más costos, hay toda una serie ahí de problemática de negocio importante a resolver, ¿no? Otro gran desafío, no menor, es el aumento de enfermedades crónicas en la población. ¿Y por qué esto es un problema? Porque esto significa que hay más pacientes y hay más personas que necesitan un tratamiento de largo aliento. ¿Y eso qué implica? Implica más, digamos, gasto, implica más atenciones, implica destinar cierto tiempo que si hubiera un tema de prevención mucho más fuerte en la población o un control de esas enfermedades, implicaría ya para digamos, la fuerza laboral de salud mucho menos carga, ¿no? Entonces, y eso aumentado a la población en general se hace muchísimo más grande, ¿no? De hecho, los números en los diferentes países de la TAM hablan por sí solos, ¿no? Hay un aumento importante en temas de asma, diabetes, etc., que tienen tratamientos como bastante largos. Y otro punto que es importante mapear y se nos viene encima es, bueno, no se nos viene, ya está con nosotros, es la dificultad o la desigualdad en torno al acceso a la salud y a recibir estos resultados de salud. No todos tienen los mismos medios, no están ubicados geográficamente cerca a un lugar de salud, sea del nivel de atención que sea, ¿eh? O incluso no tienen los medios suficientes como para poder atenderse, ¿no? Entonces, el acceso a la salud se hace muchísimo más retador y no todo es como, ay, bueno, pongamos una clínica en la punta del cerro. No se puede, ¿no? Entonces, pero ¿qué otras formas o qué otros medios podemos utilizar para poco a poco cerrar esa brecha de desigualdad que hay en torno al acceso a la salud y los resultados que se tienen, ¿no? Porque sabemos que finalmente impactamos a una población bastante grande. Pensando en este contexto, pensando en estos desafíos, hoy ya escuchamos muchísimo más fuerte, pero nos falta aplicarlo, todo el frente de innovación, ¿no? Hemos escuchado o se escucha de temas de digitalización, temas de empezar a explotar muchísimo más la data o a recopilar información, le hace por distintos aparatos tecnológicos, desde smartwatches, etc. Pero recopilar esa data, esa información también es una tendencia mucho más fuerte. La inteligencia artificial, que de hecho en la pandemia ha sido nuestra mejor amiga, sin querer queriendo. Entonces, también o sea, están ahí las herramientas o las formas. El tema es que no siempre hay como una estructura o un proceso para poder aplicarlas. No es como, ah, ya mira, voy a ponerle ChatGPT a mi bot para que pueda atender al paciente. Pero, ¿no? Entonces, ¿en qué momento entra? ¿Hasta qué punto utiliza? ¿En qué punto tiene que entrar una persona a realmente atender? O sea, hay un diseño detrás de en qué momento emplea ciertas tendencias que están hoy en día. ¿No? Y no solo de cara al paciente, sino a nivel organizacional, ¿no? También, oye, realmente están apostando por ejemplo, el valor de la data, teniendo equipos o digamos, reclutando personas y armando estos espacios en las organizaciones para que se pueda realmente emplear. Entonces,
estas tendencias suenan como lindísimas. De hecho, hay muchísima literatura y aportes. Pero en el fondo, ¿qué deberían cumplir o cuáles son estos puntos clave que dices, oye, ¿para qué me pongo a averiguar sobre temas digitales, temas de data, inteligencia artificial, etc., ¿no? Primero, y bueno, ya es como total opinión personal, pero leyendo un poco es, porque esto debería ser herramientas para ayudarnos a cerrar esta brecha de accesibilidad, bueno, acceso a la salud, mejor dicho, ¿no? No solo el acceso, sino también el uso de los servicios de salud de una forma muchísimo más conveniente, más simple. No debería ser, como decimos por acá, un parto que uno quiere atenderse porque le suenan, o sea, está botando moco y está con dolor de cabeza. Es algo súper simple de atender, pero se hace muchísimo más complejo porque no está tan a la mano, digamos. Otro punto en lo que nos debería ayudar el empezar a innovar y por qué hacerlo es los entornos cómodos de atención. Yo creo que ya vienen de una ponencia relacionada a los espacios y la importancia de esto que al momento de atenderse minimicen ansiedad, que generen bienestar. O sea, ya sabemos que alguien va a un espacio de atención o llega una ambulancia a su casa porque está mal. De alguna manera se siente mal. Entonces, los, el entorno o el espacio debería contribuir a que, a ver, ya sé que estás mal, por lo menos te voy a intentar hacer sentir mejor hasta que te atienda, ¿no? Entonces, también por ese lado hay una contribución importante sobre las diferentes tendencias en innovación que uno puede aplicar, ¿no? Otro punto no menor y está relacionado a lo que conversábamos de los pacientes crónicos, pero en general se aplica para todos, es que, que las personas cumplan su tratamiento. Creo que no van a dejar mentir que es un reto enorme porque a veces incluso desde de decidir ir a atenderte o tomar una consulta de telemedicina o etc., hasta que ya, bueno, me dieron mi receta, 2 días, ay, ya me pasó, ¿no? Entonces, o no me pasó, o ya no quiero tomar las pastillas, ¿no? O anda la automedicación. Entonces, no hay un cumplimiento del tratamiento o no necesariamente hay un seguimiento tan como exhaustivo y no tienen que ser bombardearlos de WhatsApps al paciente, ¿no? Hay formas para poder emplear estas herramientas e ir hacia esa meta, ¿no? Y esto en qué ayuda, en que, oye, hay control de enfermedades o temas incluso de, oye, tienes que cumplir tu régimen de vacunas, tienes que emplear toda la adherencia al plan que te están diciendo, oye, con esto vas a estar controlado, o vas a estar más sano, no vas a generar resistencia a otros medicamentos en el futuro, etc., que pueden ayudar al final del día a los pacientes y a la población, y que hoy está siendo un problema. Y finalmente, no menor es la satisfacción del paciente, ¿no? No es porque, ay, está feliz, yay, ¿y qué hago con esa felicidad? No es tanto solo porque esté satisfecho con la experiencia, que ya es importante, sino que esto implica que, oye, si está satisfecho con la atención, con lo que ha recibido, con la experiencia que está viviendo al momento de tomar una atención de salud, eso al final va a fortalecer la relación que tenga esta persona o este paciente o estos proveedores de salud también con la prestación o con digamos, los proveedores de salud en general. Y eso implica, una siguiente que yo me sienta mal, sí va a ser una opción poder acercarme o poder tomar una atención de salud en esta prestación en particular o en esta clínica, en este hospital, en este servicio de médico a domicilio, etc., como prefieran, ¿no? Pero ya refuerza esa idea de, oye, sí, eres una opción porque fue fácil, me sentí satisfecho, me sentí atendido, realmente me escucharon, etc. Toda la serie de factores en los que uno ya estando mal dice, oye, te voy a atender bien. Entonces, ya no es, no, mejor, ¿para qué voy al doctor si me va a mirar feo y me va a poner una receta genérica y ni siquiera me va a escuchar mis síntomas? Entonces, hay una implicancia importante en que se sienta una persona bien dentro del malestar al atenderse con una prestación o con un proveedor de salud, ¿no? Eso al final va a impactar en su salud a la larga. Entonces, pensando en estos temas, hay muchos retos, hay muchos puntos que revisar. De hecho, son algunos, hay bastantes más dentro de ya trabajando en la industria.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo haces? Y una receta única no es, pero una forma, un mindset que ayuda y que se puede aplicar de una manera mucho más tangible para ayudar a todos estos retos, a todas esas iniciativas de cómo aplicar innovación, cómo usar estas nuevas tendencias, esas nuevas herramientas, es el diseño de servicios o lo que se llama también service design, ¿no? Que en verdad novedad no es. Esto tiene muchísimos años. Si mi memoria no me falla, 60, 70, pero en muy corto es, oye, poder diseñar, articular y coreografiar o sea, alguien que piensa en todos estos procesos, tecnologías, interacciones que existen en general en los diferentes eh, puntos de contacto que pueda tener un paciente, en este caso ya pensándole en salud. Dentro de lo que es un sistema complejo, le hace aquí en salud. ¿Para qué? Porque alguien se va a tomar el trabajo de pensar paso por paso qué está viviendo el paciente, qué le está pasando, atrás qué está sucediendo, cuál es el proceso, cuál es el sistema, ¿Por qué hay una disciplina que se toma el trabajo de hacer eso? Porque el punto de hacer toda esa revisión es que se pueda co-crear valor. Y no solo para el paciente en este caso, sino para todos los actores relevantes, porque recordemos que al final del día es un negocio. Formamos parte de un negocio dentro de la industria de salud en los diferentes tipos de prestaciones que pueda haber. Entonces, ellos también tienen necesidades, también tienen diferentes impedimentos, tienen barreras, tienen una serie de temas que impactan en el proceso que hay detrás para ofrecerle una experiencia al paciente. Entonces, el diseño de servicios en muy corto es esta disciplina que ayuda a orquestar todos los procesos, tecnologías, interacciones de cara a un journey final del paciente, ¿no? Al viaje que se recorre. ¿Para qué? Para que sea en conjunto co-creado este valor entre todos los actores relevantes. Eso lo pueden revisar en Service Design Network por si les interesa la fuente. No. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué Service Design sería una ruta o una forma de poder abordar estos retos que hay hoy en día en la industria de la salud, ¿no? Hay varios ya, pero lo he tratado de resumir en dos grandes puntos. Por un lado, la vista, digamos, de Service Design aporta en crear o repensar cuáles son estos journeys o estos recorridos de los pacientes en sus diferentes instancias, entendiendo realmente bien cuál es el problema. Porque muchas veces pasa que, ay, no, mira, el paciente no leyó esto, hay que darle así. Pero ¿cuál es el fondo de las cosas? ¿Cuál es la problemática real en este caso, de los pacientes, o puede ser también proveedores de salud, etc.? Pero ¿cuál es el problema real sobre cuál hay que pensar nuevamente una experiencia? O cuando se está creando un servicio nuevo, ¿qué es lo que debería resolver? Entonces, por un lado, tienes esta mejora, digamos, de lo que le llamamos el front, lo que da la cara al usuario final. Y con ese entendimiento del problema, se puede rediseñar o crear una experiencia muchísimo mejor de cara a ellos. Ahora, eso no viene, digamos, de gratis, no es porque sí. Hay detrás también, y este es el otro punto en el cual contribuye bastante Service Design, hay detrás, sabemos, una serie de procesos, herramientas, tecnologías, quién está a cargo de tal punto, qué es lo que hay que hacer para que ese servicio de cara al paciente suceda. Hay un backstage, lo que llamamos en Service Design. Entonces, también en Service Design busca visibilizar, oye, ¿qué está pasando detrás?
¿Para qué? Para que pueda identificarse los puntos claves donde, mira, acá podemos optimizar, acá podemos generar eficiencia. Si destrabamos este punto, mira, impacta en o podemos hacer esto para el paciente, ¿no? Entonces, buscando ser mucho más eficientes, sostenibles, es, mira, a la larga este proceso va a contribuir en tal punto. Entonces, optimizando el backstage o los procesos que hay detrás, muchas veces haciendo solo eso ya impactas en un front, pero lo importante de todo es que estén las dos caras de la moneda, ¿no? Tienes un front el cual vas a pensar, vas a rediseñar y a la vez tienes un backstage que hay que optimizar, porque sin esa solidez va a ser muchísimo más complejo. No importa si le pongas inteligencia artificial con los platillos rimbombantes en tu nueva clínica de tal cosa. Si no tienes un back sólido, va a ser muchísimo más complejo que un servicio sea sostenible, sea eficiente y realmente se puedan optimizar los recursos para eso. Entonces, esa vista holística de toda esta experiencia es en lo que contribuye un service designer o un equipo de service design en ya poniéndole en esta industria en particular. Entonces, ¿y cómo se hace? Ya, voy a tratar de resumir esto para poder mejor verlo en casa. ¿Ya? Hay dos puntos clave que sí o sí tienen que suceder. ¿Ya? Definir el problema o la oportunidad correctas. Problemas tenemos muchísimos. No podemos resolverlos todos a la vez. Hay que saber, oye, este es el problema específico en el cual me quiero enfocar. O esta es la oportunidad que se ha revisado, que después de haber revisado muchísima información o teniendo data de negocio, etc., creemos que aquí hay una oportunidad grande que se puede aprovechar. Entonces, con esta definición muchísimo más clara, va a tocar, oye, ¿cuál es la solución correcta? Spoiler alert, no hay una sola solución correcta y no es estática en el tiempo, va a evolucionar. Pero viene de un problema que tú sabes que existe o de una oportunidad que se ha hecho el trabajo de pensar, reflexionar, mapear e identificar, este es el problema, esta es la oportunidad, a esto voy a responder. Como les decía, problemas tenemos bastantes, hay problemas generales. Y lo que nos dice este proceso o esta forma de trabajo, no solo en Service Design, sino en general en las disciplinas de diseño, ese es el framework de Design Thinking de Doble Diamante, por si quieren revisar, la fuente es el Design Concept, es, oye, hay una problemática en general y hay que descubrir, hay que realmente tomarse el tiempo de entender mejor al usuario, los problemas que hay detrás en el negocio, cuáles son las oportunidades. Luego, una vez entendiendo, abriendo tu mente o haciendo este proceso de diverger, tienes más claridad, este es el problema, hay que definirlo, porque no vas a encontrar solo una razón, vas a encontrar, de razones sobre, mira, esto pasa porque hay A, B, C, D, E, F, G, te lo va a decir el usuario, te lo va a decir el negocio en otras palabras, van a haber muchas razones. Ya, ahora va a tocar, ok, de todo este mar de problemas, ¿sobre qué me voy a enfocar? ¿A qué área vamos a llegar? Entonces, y con esto quedar en un problema específico sobre el cual se va a trabajar. Y ese trabajo es, oye, para desarrollar posibles soluciones, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prototipar, tengo que probar, como le decimos, probar en chiquito, no lanzarte a la solución multitudinaria con todas las, por ejemplo, si eres una red de clínicas, en mi caso, como no vas a lanzarlo a toda la red de clínicas de frente, tienes que probar, ¿no? Y no solo a nivel, digamos, de, mira, estas personas me dijeron que sí les gusta, ¿no? Aquí se hacen también pruebas de experimentación, A/B testing, etc. Pero aquí el punto es encontrar, o sea, desarrollar, oye, esto es lo que quiero o estas son las posibilidades. Mira, a partir de ese problema hay A, B, C prototipos de servicio, digamos, ¿no? Y probarlo, encontrar la solución, validarla, implementarlo más cercano a la realidad y una vez dices, oye, ¿sí funciona? En base a ciertos criterios, no solo, digamos, del usuario, sino también del negocio. Esto es factible, esto es viable.
ya queda una solución específica en la que dices, ok, expandamos esta solución, escalemos esta solución y llevémoslo a más. Entonces, es todo un proceso, ¿sí? No se puede hacer eh, de un día para otro, la verdad, pero es un proceso que busca que sea en conjunto. Si notan estos pasos, no es que solo hay una persona es diseñador de servicios, va y hace todo esto solo. No, necesita estar de la mano con todas las personas involucradas y en la organización en general. Si no, va a ser bien complejo para empezar a detectar los problemas adecuados, ¿no? Entonces, y como ven, es uno después de otro. Entonces, va a ser súper importante la intervención y la participación de todos en este proceso, porque realmente es co-creado, es en conjunto, ¿no? Y que esta solución no sea, ay, pero a ti se te ocurrió y yo no creo que esa sea la solución correcta. No, viene de un proceso que ha sido elaborado entre todos. Ahora, para verlo un poco más claro, por no decir más claro, les he traído un caso que creería que va a ilustrar estos puntos. Entonces, poniéndonos un poquito en contexto de este caso, ¿ya? Aquí, bueno, al menos en Perú, no sé si por sus países también, hay la gran costumbre de tomarnos como un dulcecito por la tarde, o ay, se me antojó una tortita, ay, quiero un chocolatito, yo soy full chocolate, chocolate caliente. Me encanta, el azúcar es como, ay, un abrazo al alma y estamos como felices después de tomar un postrecito, comer algo, un chocolatito, una cosita por ahí, por allá. El detalle, que como todo en exceso es malo, puede ocasionar la subida de azúcar. Una cifra del 2021 ocasionó en el mundo 6,7 millones de muertes. Pero solo el azúcar, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? No solo el azúcar, es en general cómo afecta, ¿no? A- Hay más de 500 millones de personas, es esta enfermedad que en verdad dices, pero ¿cómo? No lo detectas hasta que, oh, te hacen una prueba de sangre y, resulta que estás con esto, ¿no? Y para el 2050 se prevé que se va a duplicar la cifra, o sea que, ¿tienen idea de cuántas personas en el mundo van a tener diabetes? Y las consecuencias de esto no son menores, es una enfermedad crónica, creo que todos ya sabemos que hay un tratamiento como bastante largo, exhaustivo, que si no te controlas lleva consecuencias hasta desastrosas, ¿no? Estamos hablando de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, pues, insuficiencia renal, no solo por el lado, digamos, físico, sino también, oye, cómo yo me siento, hay temas de depresión, ansiedad, y qué pasa si es que no hay un tratamiento, y ya pasando a mayores, incluso genera o puede provocar amputaciones si es que no se trata adecuadamente, hasta la muerte, ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica, no menor, y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿No? En el 2022 hubo la oportunidad de poder ayudar un poco a tangibilizar todo lo que se quería crear un centro especializado para la diabetes. Ya. Entonces llegó, dijeron como, mira, eso es lo que quiero hacer. Y es como, espérate un momentito, espera. El propósito está bueno de ayudar a, digamos, tratar la diabetes, pero ¿será un centro especializado? ¿No será un centro especializado? ¿Qué otra cosa puede ser? Entendamos un poco más esto, ¿no? Creo que todos ya sabemos, y si no, lo comento de todas maneras, la forma de detectar la diabetes es la prueba de hemoglobina glicosilar, ¿no? De hecho, hace poco me parece que varió el límite, ¿no? Ahora creo que está en 10, pero si sale o salía de 10,5 a más, ya decías, oye, esta persona está con diabetes, ¿no? Y por lo tanto, con ese diagnóstico, implicaban que todas las posibles consecuencias que uno pueda tener, porque el proceso de enterarte que, oye, en verdad me está pasando esto a mí, y todas las posibles consecuencias es bastante como impactante y hasta aterrador para algunas personas. Entonces, vamos a darle un repaso. Aquí les voy a contar desde la idea inicial hasta el piloto como lo más veloz que pueda.
Ya si no preguntas, conversamos o me escriben y no hay problema, ¿no? Entonces ese es el doble diamante que les contaba, ¿no? Hay que entender bien el problema, definir, ok, de todas las posibles razones sobre cuál vamos a trabajar, cuál vamos a prototipar, vamos a desarrollar y finalmente cuál, después de probar que efectivamente funciona en pequeño, vamos a decidir, esto se va a mayores, ¿no? Entonces, desde el lado del descubrimiento, creo que hay dos como frentes grandes. El de la data o lo más concreto, comportamiento y las formas de recabar esa información, ¿no? Entonces, tienes lo que siempre las personas dicen, nuestros pacientes nos dicen, ay, sí, me siento mal, hice esto, tal cosa, y no necesariamente sucede porque hay lo que dicen versus lo que hacen y en el fondo lo que realmente quieren, lo que realmente sueñan con lograr, ¿no? Lo que es lo que buscamos como recopilar. Ahora, las formas de hacerlo, en verdad, en el mundo de la investigación hay muchísimo, pero en muy, muy corto es, oye, escuchar, entrevistar es lo más cercano de, oye, esto es lo que tú me estás contando y a la vez observar lo que las personas hacen y co-crear en conjunto para realmente definir, esto es a lo que se quiere llegar. Entonces, ¿qué se hizo en esa premisa? Se hicieron en verdad bastantes actividades, pero en muy corto fue como una investigación de escritorio, qué es lo que está, qué información hay en el mundo del internet y en el mundo de la academia, porque siempre es bueno irse a los papers académicos. Y ya cuando llegamos a pacientes, a familiares, a expertos, eso oye, diarios de uso, entrevistas a profundidad, qué otros qué otros posibles servicios existen hoy en día como benchmark de cuál es la referencia que vamos a tener, observar mucho, también hacer ejercicios de empatía porque, claro, lo primero que uno podría pensar es, oye, pero si tú no eres diabética, ¿por qué te vas a meter a entender algo que no eres o no sabes? ¿No? Entonces, ok, no me voy a volver diabética, pero sí hay que hacer un ejercicio para tener esa cercanía lo máximo posible, ¿no? Porque si no está como bien complicado realmente entender toda la información. Y finalmente sesiones de co-creación que se hicieron ya tanto con pacientes como con el equipo de negocio. Entonces, como les decía, hay un tema de revisar, yo siempre recomiendo como no dejen fuera la revisión académica, puede ser como un poco dura, de hecho en el mundo de diseño es como, ay, ¿para qué? Pero es súper importante hacerlo, ¿no? Hay algunos artículos interesantes que se revisaron, relacionados al diseño y diabetes, en este caso. De ahí hemos pedido unos diarios de uso relacionados, oye, ¿qué es lo que estás comiendo el día de hoy? O cómo te estás tratando en este momento, o cuál es la recomendación que te han dado el día de hoy, etc., etc. Y en verdad la gente es súper participativa, te ponía como con lujo de detalle todas las cosas, entonces también era bastante cercano y real, ¿no? Nos mandaban fotos, videos, audios, etc. Era súper, súper chévere. Y ya con eso empezamos como a trabajar, ¿no? Y estos son las posibilidades que nosotros tenemos, juntamos a diferentes personas, hacíamos como ya una sesión, un taller per se, y hicimos un collage en una de las dinámicas, ¿no? Como, oye, ¿qué es lo que te hace sentir, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Oye, no es una enfermedad que notas, o es como, sí tengo una red de soporte, pero necesito las formas más adecuadas de manejar esto, entonces, o qué se opina de las opiniones de los doctores y tal cual, ¿no? De una forma mucho más proyectiva, como lo llamamos en psicología, ¿no? Y en los ejercicios de empatía también, oye, ¿cómo es hacerse una prueba de diabetes? ¿No? ¿Cómo es medirse la hemoglobina glicosilada? O, oye, ¿cómo es la herramienta en la que cómo se inyecta insulina? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, también al equipo le sirvió mucho acercarse por medio de ya como acción, de entender, esto es lo que está sucediendo, no solo verlo. ¿No? Entonces, sí, también es como bastante interesante. Y dentro de las cosas que se realizaron, el conjunto de todo esto ya nos dio un panorama muchísimo más grande de, esto es lo que está pasando en el mundo, estos son algunos proyectos científicos, esta es, digamos, la documentación de cómo están viviendo ciertas personas esta enfermedad,
y cómo luego ya co-creando entre todos decimos, ah, esto es lo que realmente está sucediendo, tanto a nivel de lo que te dicen, lo que te hacen y lo que realmente como sueñas o deseas, ¿no? Entonces, con toda esa información ya recopilada, lo que hicimos es, ya vamos a definir, como vamos a bajar un poco más a tierra, qué es esto, ¿no? Y aquí es más como ejemplos de entregables, ¿no? Y cuáles son estos perfiles de comportamiento, las dimensiones del servicio que se deberían considerar en estos casos, cuál es el viaje de una persona que está eh, pasando por esta, desde que se le diagnostica o incluso antes, cómo está viviendo este proceso, cuáles son algunos principios o puntos clave que se deberían mantener en general en todo el servicio que se vaya a diseñar. También había unos temas de espacio, sobre todo cuando ya era la hora de la atención, y un tema más de negocios, oye, ¿y a quiénes, o sea, cuál es la dimensión, cuál es la oportunidad eh, sobre la cual vamos a trabajar, ¿no? También ahí dentro de las herramientas que se utilizaron era como, oye, dentro de este viaje del paciente, ¿cuáles son los puntos de contacto clave? ¿Cuáles son los actores e indicadores clave? Para nosotros saber, ah, aquí es donde tenemos que mirar primero o mirar con mucho más detalle porque sabemos que esto es clave en el momento del paciente, ¿no? Yulisa, Ay, te cuéntame. interrumpo aquí un segundo porque en una de las sesiones de la semana tenían la duda de si tal cual la herramienta del Patient Journey, que es de las más, de las que empieza a ser más famosa, ¿no? De las que se escucha con más, o el concepto que más estamos escuchando, y preguntaban si por esa herramienta debían comenzar. Y entonces me parece que este es el momento oportuno para que les puedas dar un poquito o explicar realmente cuál, o sea, cuál es el objetivo del Patient Journey, ¿no? Y cómo se conecta con las otras metodologías que estás poniendo aquí, o herramientas más que metodologías. Sí, o sea, más que empezar por esta herramienta, creo que lo primero es entender muy bien el contexto, que era un poco lo que estaba explicando antes, ¿no? Como si con ese entendimiento mucho más claro, primero, ¿vas a crear algo o vas a mejorar una experiencia? Ese es el gran punto de partida. Y si estás creando un servicio nuevo es diferente a si vas a mejorar una experiencia, pero tienes que definir, oye, aquí, dentro de todos mis problemas, entendiendo bien qué está pasando, aquí me quiero enfocar. Digamos, el journal lo que hace es ayudarte a estructurar dentro de lo posible, porque hay muchas casuísticas en general, pero te ayuda a estructurar, ah, estos son los pasos que una persona sigue cuando necesita, en este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando pasa desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el tratamiento número 5 por ejemplo, ¿no? Hasta el quinto ciclo de tratamiento, no sé. Entonces, es más como una guía, porque claro, si tú no tienes claro qué paso sigues, cuando quieras revisar atrás, oye, pero ¿qué hay que mejorar? Se, es muy fácil irse por otro lado porque ya, pero esta mejora, ¿hacia qué paso va? ¿Cómo aporta al paciente? Te da esa ancla, ese foco para decir, ah, si yo estoy mejorando este proceso A, es porque va a ayudar a que el paciente pueda hacer mejor su paso en este momento del viaje que está pasando conmigo. No porque jaja, se me dio la gana de hacerlo. Es porque voy a apuntar a un paso específico, a un momento específico clave, que ya identifiqué que es un problema, que ya identifiqué que tiene oportunidad de hacerlo. Esa es la razón por la cual es como conveniente utilizar un journey como general. Ahora, el momento para utilizarlo, como decía, es más después de identificar bien qué proceso, qué punto, qué viaje quieres identificar. Con eso, claro, sí, lánzate a hacer tu journey. No sé si ahí respondí la pregunta. Y esperemos que sí, por ahí andaba, creo que Luz Ay, Salcedo, pero no sé si se conectó. Sí, sí, aquí está. Pero bueno, si tienen alguna otra pregunta relacionada, porque yo es lo que escucho, ¿no? En los discursos o en las narrativas, y de hecho también em, puede llegar a crear confusión porque pues en todos estos eventos, summits, cosas que hoy estamos creando y sobre todo mucho hacia a los temas tecnológicos, ¿no? En el tema de salud digital, se menciona mucho el término, pero me parece que lo confunden como una herramienta
pues única, ¿no? Que al hacerse ya está, ¿no? Ya con eso tengo para establecerlo y es como más profundo y tiene que tener pasos previos para poder llegar al journey y después lo que sucede, ¿no? Y tal cual. Creo que, y es parte de lo que ya iba a contar como aprendizajes, no es tanto las herramientas, es el cómo utilizarlas y adaptarlas a lo que necesitas. Entonces, pero eso ya un ratito después. Listo. Gracias por la consulta. Entonces, dentro de lo que mapeamos era, oye, ¿cuál es lo principal o cuál es lo core que nosotros necesitamos identificar dentro de los procesos que tenemos? ¿Cuáles son las áreas, los espacios, las oportunidades más habilitadoras? ¿Y qué es lo diferencial dentro de lo que en este caso se quiere crear? ¿No? Porque así como que centros de tratamiento, no hay muchos, pero tampoco no es que sea el primero y la invención como tecnológica de, ay, mira, voy a crear un centro de tratamiento. No, pero qué de diferente va a tener. Entonces es importante también en la identificación de qué vas a crear, lo que si esto no está, no das el servicio. Así de simple, ¿no? Así de vitales, ¿no? Lo que te va a habilitar o te va a ayudar a que este servicio surja y sea sostenible y lo que va a diferenciar a tu servicio de otros, ¿no? Entonces, ya pensando en esto, dijimos, ok, definimos mejor el problema, tenemos claridad de cuál es el viaje o los viajes del paciente. Dentro de estos viajes hay estos puntos clave, es hora de empezar a armar como un desarrollo del problema. Y en verdad, este proceso es también muy participativo y requiere mucho de los pacientes, en este caso, de los usuarios, para que realmente ellos creen la mejor versión de lo que quieren recibir, ¿no? Entonces, se hizo como, por ejemplo, ¿no? Había un dolor que decía, oye, yo no sé necesariamente qué comer. El nutricionista va y me entrega una plantilla que tiene lo mismo de siempre y hay como, me salen verduras que yo ni siquiera sabía que existían o alimentos que no consumo, no me gustan, o la mitad del papel es como no me gusta nada. ¿Entendés? Y aparte no es solo como el cuadro de este alimento combinado con tal, sino qué más necesito saber. Es mucho más complejo. Y, a ver, las personas no necesariamente estamos involucradas en nutrición. Entonces, por ejemplo, uno de los prototipos era, oye, vamos a crear un plan de nutrición, pero con los elementos que quieres que tengan, ¿no? Oye, eh, identifiquemos lo más real posible. ¿En qué momento se te antojan ciertas cosas, ¿no? Como, y eso no está necesariamente en una dieta estricta, ¿no? O, oye, ¿qué es lo que significa para ti la comida? Esos antojos que significan que te hacen feliz, ¿no? ¿Cuáles, quieres ponerte algún reto semanal? ¿Quieres inventar o probar algo en base a cosas que te gustan y que sabemos que te pueden hacer bien, ¿no? Identificando también los puntos clave, oye, los dos o tres criterios, en este caso era el índice de masa corporal, la medición de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, por ahí había medidas esperadas, pero en verdad estos dos eran los principales. Entonces, es como con mucho más información, pero que a la persona le sirva. Vamos a probar qué tal. Esa es una de las posibles soluciones que había, ¿no? Se hizo en conjunto, se hizo técnicas de car sorting, había mucho en el tema de qué hace que un plato sea saludable, etc. Y también ya una vez identificados esos puntos, qué experimentos se pueden hacer para ya probar en una escala un poco mayor, no a la escala de toda la población, pero sí a una muestra representativa y tal, cuáles son los criterios que nosotros identificamos ya. ¿Esto funciona o consideramos que está bien? Sí, A, B, C. ¿Qué artefactos se utilizaron? ¿Qué herramientas? Etc., ¿no? Pero importante hacer esa como validación tanto a nivel quali como a nivel de quanti, digamos así, ¿no? En la medida de lo posible para que realmente se dimensione, esto sí va a funcionar, ¿no? Con criterio. Y bueno, ya pasando a la entrega, hubo unas primeras sesiones ya con doctores, con los pacientes, fue un ajustar, ¿ya? Porque es como, ok, ya, te vamos a explicar ahora qué es A, B, C, cómo es, o sea, el momento del diagnóstico, ¿no? Esto es lo que tiene que suceder. A veces duraba 4 horas o incluso más, con mucha colaboración de ciertos doctores para probar, pero dijimos, oye, hay que refinar esto, no es posible, no es sostenible. Entonces,
cuál era el problema, cuál era la posible solución o las posibles soluciones en este camino, ajustemos y otra vez, ya, duró menos, no 2.5 horas, ¿no? Y así vamos como bajando en el prototipo de solución. O sea, no puedo contar tan a detalle, pero ese es un poco el tema. O cuál era el plan de abordaje para este paciente, ¿no? Mira, este es tu equipo médico, esto es lo que vas a tener en cuenta, esto es lo que tienes que hacer, o este es el plan para ti, muy personalizado y tal, ¿no? En el centro integral de diabetes que se estaba proyectando realizar, ¿no? ¿Qué va a tener de diferente este centro integral de diabetes? ¿No? Entonces, volviendo a, oye, un diagnóstico de diabetes puede sonar como muy aterrador, muy, o no, ya no voy a salir nunca de acá. Y puede traer consecuencias muy grandes, ya lo vimos, pero el punto es que en este proceso sea lo más llevadero posible, ¿no? Esta institución, en este caso, dijo, yo quiero crear un centro de integral de la diabetes y funcionó al menos en pruebas, sí. Claro, no te vamos a quitar la enfermedad, a ver, pero sí a un control muchísimo más riguroso y adaptado a lo que realmente quieres, necesitas, y considerando en el camino también qué emociones hay detrás, porque si uno no se siente como lo suficientemente bien o el bienestar psicológico para llevar una enfermedad así de crónica, va a estar muchísimo más complicado el seguir el tratamiento, el que tengas tus controles, el que sigas cuidándote, etc., etc., etc. Pero el punto es cómo la experiencia y cómo el diseño de este servicio puede ayudar a contribuir a un tema de salud tan importante como es este. ¿No es la solución única? No es la solución única. No es que vamos a abrir muchos centros de tratamiento de diabetes para controlar la diabetes a nivel mundial. No, pero esta fue una de las formas que se optó para hacer, para abordar un problema. Hay todo un proceso para hacerlo. Como aprendizajes en general, creo que uno de los puntos clave que ya viene mucho del tema de service, pero también dentro de lo que hemos conversado es, no solo es el paciente, el paciente, el paciente. Sí, es súper importante, pero hay un sistema detrás que revisar, que si ese sistema no está como bien, va a estar como muchísimo más complicado de impactar en la experiencia de un paciente. Y hoy es el paciente, mañana es el proveedor de salud, ¿no? Que también sabemos que los médicos, las enfermeras y todo el personal técnico también está con muchas necesidades y que tienen muchísimo que mejorar. Entonces, más allá de solo el cliente centrismo, como decimos. Otro punto que ya estábamos como conversando, ¿no? No sé, no es la herramienta, no es como, voy a hacer un journey, voy a hacer un blueprint, ¿no? O voy a hacer mi mapa de stakeholder. Es esas herramientas, ¿cómo te van a servir a ti? ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes para aplicarlas y adaptarlas a lo que tú necesitas? Y otro punto no menor es confiar en el proceso. Muchas veces salen los temas de innovación, oye, sí, esta nueva tendencia, pero ¿será que funcionará? ¿No funcionará? No se sabe, nunca se va a saber si va a funcionar o no va a funcionar, pero sí el proceso, vivir ese proceso porque te va a traer aprendizaje. Si funciona, bien, si no funciona, también tienes aprendizajes que has hecho ahí. Eso es. De ahí algunos recursos que creo que serían como lecturas interesantes. Está el libro de Hacking Healthcare de Tom Lowry. Hay un reporte que ha salido en enero de transformar la industria de salud del World Economic Forum. Un libro como bastante de lectura rápida de diseño de servicios si alguien quiere profundizar, es de Good Services. Y hay uno de Health Design Thinking que tiene casos de aplicados a algunas mejoras dentro de la industria de salud. Hay una versión pre-COVID y una versión post-COVID. Así que tienen para los dos. Y pues eso es. Muchísimas gracias. Queda abierta a preguntas, dudas, consultas, comentarios. Ya tenemos por acá pregunta, y justo Luz Salcedo dice que lo creo que es la pregunta del millón y que la tenemos muchos, y es que es pues, la metodología que estás mostrando, ¿cómo hacemos para que el médico participe, ¿no? En este caso, el médico endocrinólogo, que no es un secreto que implementar herramientas de experiencia en muchas ocasiones, pues los médicos son resistentes a estos cambios y qué estrategias de adherencia o para que se adopten, o más bien para que los médicos quieran participar
tenemos en esto. Es bastante complejo, ¿verdad? Pero dentro de todo este proceso, cuando les decía que tiene que ser en conjunto, es también identificar a estos actores clave, que en este caso son no solo los médicos, sino en general el equipo proveedor de salud. Hacerlos participar uno a la vez, como, oye, hacerlos entender, sí, es cierto que no solo los médicos, sino en general otros stakeholders también van a poner trabas, van a decir como, no, pero esto no es como siempre, ¿por qué tengo que cambiar yo la forma de hacer las cosas? Pero creo que poco a poco involucrarlos desde el comienzo, esto sí súper vital, va a ser que no vas a poder incorporar a todo el staff médico. Pero, por ejemplo, dentro de lo que nosotros en Service le llamamos el mapeo de stakeholders, ¿no? Como identificar, estas personas, este médico, este doctor está un poco más como abierto a probar cosas, o, oye, dentro de lo que podamos dificultar o entrar a probar, es como, mira, ¿qué tal si tú me puedes ayudar? Y también apalancarnos de estas personas clave para que vayan como le decimos, difundiendo el bichito de hacer las cosas diferentes, ¿no? No vamos a cambiar a la gente de la noche a la mañana, tenemos más barreras que otra cosa, pero lo más importante es involucrarlos desde el comienzo. No hay peor cosa que de la nada, cuando ya estás armando tu solución de frente, lo quieras involucrar y es como, oye, pero esto no se hace así, ¿para qué tal cosa y tal? Es como, no, desde el entendimiento del paciente, desde que escuchen, desde que estén viendo, por ejemplo, post co-creación con el paciente, decimos, oye, mira esto también, ¿qué es lo que tú puedes aportar? O sea, no le he contado absolutamente todo lo que se ha hecho, pero creo que es mantener como la comunicación con ellos, o sea, entendiendo también los medios que ellos usen, ¿no? Porque no es como a todos los vamos a convocar en una conferencia y tal, ¿no? Entonces depende, ¿no? Habrá médicos que sean como más del uno a uno, hay otros que, bueno, ya, si hay que involucrar hasta sus asistentes, la secretaria, venga para acá, todos van, pero creo que lo más, dentro de mantener la comunicación ya es identificar cómo tus médicos, cómo le hablas a tus médicos en este caso, ¿no? Porque si es adaptarse también es un intercambio, ¿no? Sí, quieres que te ayuden, pero también escúchalos, entiende, porque te van a decir, no, pero por eso tal cosa, tienen mucha experiencia detrás, ¿no? Que no sientan que estás imponiéndoles algo. Yo estoy escuchando también lo que tú me tienes que decir, e incluso te van a salir ideas muy valiosas, ¿no? No, pero esto ya se intentó antes, eso es súper importante identificarlo desde el inicio. Pero sí, eso sería. Sí, eso que mencionas del trabajo, de la comunicación con el equipo en general, porque como decías, ¿no? La resistencia, sí creo que la más difícil que yo he visto a nivel mundial, no solo México, no solo Latinoamérica, sino en muchos, o sea, en otros lados donde yo he tenido la oportunidad de mirar los procesos. Los médicos son una gran resistencia, pero sí hay es elegir a esos médicos con los que uno tiene mejor relación y que son más participativos, porque no tiene que ver con ser médico o no, sino pues hay personas que somos más participativas, colaborativas en este tipo de proyectos que otras, ¿no? Lo mismo enfermería, lo mismo todo el personal que administrativo, etcétera. Y creo que también uno de los consejos que a mí me han dado más y que he estado siguiendo y que funciona es explicarles cuál es el proceso, pero explicarles y cómo van a estar desde el entendimiento del problema, entonces van siendo conscientes de la situación en la que estamos, ¿no? Y una de las cosas que yo más digo de por qué es tan importante adoptar todas estas metodologías, estas formas de ver, hacer que los edificios respondan, ¿no? Porque tienen que ser saludables, etcétera. El integrar todo lo que hemos ido viendo en esta semana tiene que ver porque lo dijo Yulisa en un principio y es la insostenibilidad del sistema. O sea, el sistema está roto para todos los stakeholders que estamos, todo el ecosistema
que somos parte, la educación no está actualizada, o sea, los profesionales de salud estamos en una situación verdaderamente compleja en estados de salud mental y físico. Y yo digo con profesionales de salud en esa situación, ¿cómo queremos que algo ¿no? Que nuevo entre. O sea, hay que liberar espacio, entonces hay que trabajar estos proyectos, pero este tipo de abordajes creo que tienen esa integralidad, como decía Yulisa, ¿no? Sí es lo que se va a ver en el front, cómo se va a ver el servicio que vamos a ofrecer, pero es importantísimo, y lo vimos también en el panel de apertura, este pensamiento este pensamiento sistémico, ¿no? De cómo todo lo que está sucediendo en el detrás de mi organización que tiene que ser y que es necesario, fundamental y vital para que funcione, ¿no? Como lo explicó Yulisa. Pues agradecemos muchísimo a Yulisa. Yulisa, ¿tú algún último comentario o algo que nos quieras dejar para cerrar? Yo creo que no sientan esta limitación de, pero es que yo no soy ahorita, no sé, service designer, yo no hago diseño, recién estoy viendo estos temas. En verdad creo que está como para aplicar para todos, ¿no? O sea, es más el chip de ya no solo voy a mirar lo que tengo al frente, es poco a poco abrir la mente a mirar hacia más. Creo que eso es lo que me gustaría que se lleven porque suele ser complejo cuando uno, no sé, se dedica en sus tareas en en otras cosas y empezar a ver estos temas puede ser como hasta abrumador. Entonces, creo que lo que me gustaría es que se lleven es poco a poco abrir la mente. Hay mucha lectura, muchos espacios para hacerlo y pues nada, cualquier cosa yo siempre a disposición, me pueden como contactar, escribir, por ahí creo que dejé mi link. Así que eso, más bien gracias por el espacio, espero que les haya gustado y aquí quedo. Gracias. Nos vemos mañana por último día y les agradezco enormemente su interés y estarnos acompañando toda esta semana.